Buenas tardes a todos, a los hermanos presentes, a los que nos siguen a través de YouTube. Vamos a comenzar este día miércoles con el estudio del libro de los Hechos. Es decir, que estamos empezando algo que va a llevar bastante tiempo, entendemos, de acuerdo a los distintos temas que son abordados en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Así que, por mi parte, esta tarde toca hacer una introducción, un pantallazo general de lo que trata el libro. Ustedes ya seguramente habrán leído más de una vez, si no todo el libro, algunos párrafos que nos hablan las circunstancias en las cuales se encontraba la incipiente, la naciente iglesia del Señor, luego de ¿qué? De la partida del Señor Jesucristo cuando fue ocultado por una nube que llevó al Señor siendo alzado en aquel momento sin dudas trascendente para los discípulos, los apóstoles, los que estuvieron cerca de él y que le vieron como ese Señor que compartió algunos años tan intensos con ellos, en algún momento ya no estaba más. No estaba más a los ojos de la carne, a los ojos del cuerpo. Pero sin duda el Señor comenzó allí o siguió lo que él había comenzado con una obra de expansión del Evangelio que llega hasta nuestros días. Así que con la ayuda del Señor y su provisión en cuanto a la guía del Espíritu Santo, vamos a considerar entonces durante algunos meses seguramente el estudio de este libro escrito por el doctor Lucas, que no es el primer libro que escribía, sino que ya habiendo escrito su Evangelio o el Evangelio según San Lucas, ahora nos dice así desde el primer versículo de Hechos capítulo 1. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Primer tratado se refiere entonces a Lucas, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual, les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Aquí hay una clave que se va desarrollando y se va cumpliendo a través de todo el transcurrir del libro de los Hechos de los Apóstoles. Porque dicen, me seréis testigos en Jerusalén. Vamos a ver cómo, con otros hermanos, por supuesto, cuando aborden el tema, fueron testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y bueno, 2000 años después podemos decir, hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, este versículo 9 sin duda nos presenta y nos habla de un hecho que fue conmovedor, porque no sucedía todos los días, porque hubieron muy pocas circunstancias parecidas, similares, tal vez cuando en el Antiguo Testamento, ¿cierto? ¿Quién era el que caminó con Dios? ¿Recuerdan? Enoc, y Dios se lo llevó. Pero acá había testigos y los testigos escribieron o dieron su testimonio para que Lucas pudiese escribir lo que escribió. Dice, habiendo dicho esto, viéndolo ellos, fue alzado. Fue alzado.
Ustedes imagínense esto y tratemos de hacer una transposición de esta situación a cuando la iglesia sea también alzada, o bien cuando cada creyente que va pasando a la presencia del Señor, dice, es alzado. Y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, claro, porque esperarían a ver qué pasaba. Entre tanto que él se iba, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, las cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá. Esto es la gran promesa, hermanos, que lo tenemos en muchos lugares de la Biblia. Este que fue llevado al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Hablando de la reunión de la iglesia, de los escogidos, de los que ya han pasado la presencia del Señor, los que estén, como dice Pablo en 1 Tesalonicenses 4, vivos cuando Cristo venga, porque el encuentro va a ser, ¿a dónde? En el aire. Los muertos en Cristo resucitando primero, luego los que hayamos quedado o los que hayan quedado siendo transformados al encuentro ¿de quién? De nuestro amado Salvador. Estas son notas consoladoras, sobre todo para los tiempos que vivimos en la iglesia en estos últimos días. Hemos despedido a Martita hace poco y sin duda estamos pensando en el reencuentro, como lo hará cada uno de ustedes con aquellos que ya han partido antes que nosotros. Y la consolación del Señor es que Él va a venir y no va a venir solo, como nos dice la palabra de Dios, ha de venir con los suyos, con los santos, para que la reunión sea para nunca más separarnos. Un redil con nuestro buen pastor. Oramos. Amado Señor, gracias por tu palabra que nos presenta en pocos versículos grandes misterios, misterios de la piedad, misterios de nuestra salvación, misterios de cómo Cristo murió y resucitó y ascendió a los cielos, misterios que todavía aún no se han revelado porque todavía Cristo no ha regresado por los suyos. Pero gracias porque si esto fue cierto, será también lo que estamos esperando, que el Señor nos venga a buscar. Señor, fortalece nuestra fe y en el transcurso del estudio de este libro, que tantos hermanos tendremos la oportunidad y el privilegio de abordar y de reflexionar en las grandes enseñanzas que en él tenemos. Seamos bendecidos con tu palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén. El autor, dije, era Lucas. Fue Lucas, el médico, ¿cómo era? El médico amado. El médico amado por lo que la palabra de Dios nos relata, de alguien que supo darle una impronta al Evangelio y también, por supuesto, el relato de este libro que se llama, según los estudiosos, Hechos de los Apóstoles, no porque Lucas le haya puesto Hechos de los Apóstoles, sino porque la iglesia del siglo II así lo mencionó, pero en realidad no son los hechos de todos los apóstoles, sino más que nada de quién, de 2 apóstoles. Uno fue Pedro, los primeros 7 capítulos, y luego despunta allí quien fue el que trascendió más allá de Jerusalén y de Judea y de Samaria, el apóstol Pablo. Así que no le vamos a decir los hechos de Pedro y Pablo, pero son los 2 que destacan a través de toda la lectura hasta el capítulo 28, que es el último capítulo, donde nos habla Pablo ya no en un viaje misionero, de los 3 que tuvo 3, sino nos habla de cuando él hace el último viaje y hacia dónde va, hacia Roma, donde él tenía que comparecer ante ¿quién? Ante el César, para dar testimonio de su fe en el Señor Jesucristo. Y nos relata un naufragio, peripecias allí en el traslado a través del mar Mediterráneo hasta llegar a Roma. Pero por la gracia de Dios así llega y allí llega y el Espíritu le revela de que él le iba a ser testigo en aquella ciudad como lo fue mientras tuvo vida. Y Hechos comienza en el punto, digamos, histórico donde termina Lucas.
El Evangelio según San Lucas, si ustedes leen, en el último capítulo lo deja en un punto donde lo retoma, porque es el mismo autor, en definitiva, Lucas lo retoma para mencionar en los primeros versículos. La dedicatoria es un libro dedicado a alguien, como suele pasar con algunos escritores, en este caso Teófilo, pero me llama la atención allí, no voy a entrar, por supuesto, a hacer ningún análisis detallado, porque esto es apenas una introducción, pero me llaman así el primer versículo, mire por favor, releámoslo. Dice, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús, pongan atención hermanos en el verbo que se usa allá, que Jesús dice que comenzó, no dice que Jesús hizo. ¿Se entiende a qué quiero apuntar? Porque cuando uno relata las obras de alguna persona que ya no está más entre nosotros, decimos las obras que hizo. Que al creyente esas obras lo acompañan en su testimonio y que trasciende, por supuesto, su vida terrenal. Pero aquí dice Jesús, estas obras las comenzó a hacer y a enseñar. ¿Y por qué dice comenzó? Porque es importante que veamos que dice comenzó a hacer. Porque, hermanos, el Señor todavía no ha terminado de hacer las obras y de enseñar las cosas que aún sigue haciéndolo, aunque no esté de cuerpo presente, como lo hace entre nosotros en esta tarde. Así que es una gran enseñanza que nos deja esto. Todo lo que se relata en Hechos son también reflejos, semblanza de lo que Jesús comenzó a hacer y que luego continuó haciendo, pero ya no él en forma personal, lo hizo a través de la iglesia, lo hizo a través de Pablo, lo hizo a través de Pedro, lo hizo a través de los apóstoles, de los discípulos, de los testigos, de aquellos que pudieron ver lo que Jesús hacía y oír lo que Jesús enseñaba. Hermanos, Dios ha comenzado a hacer en nosotros una gran obra desde el día en que creímos, pero aún no ha terminado. Él está haciendo y lo hará hasta el día en que nos llame a su presencia. Pero debemos aprovechar lo que será el estudio de este libro de Hechos de los Apóstoles para ver estas cosas que Dios hizo y enseñó, ya no estando presentes, sino a través de aquellos que a su vez nos dejaron ejemplo para que nosotros continuemos la obra. Es decir, no solo somos receptores, beneficiados de lo que Jesús comenzó a hacer, a decir, a enseñar, personalmente, está relatado en los evangelios, a través de quienes le sucedieron, que fueron los discípulos y apóstoles, sino a través de la iglesia en el transcurso de los años, 20 siglos ya. ¿Y cuándo será el punto final? Ojalá fuera hoy, decimos, ¿no? No sabemos. Está en la sola potestad del Señor. ¿Cuál es el propósito de este libro? Documentar los primeros pasos de la difusión del Evangelio a través de su iglesia y de una manera muy evidente, sobre todo cuando se relata en el capítulo 2, ¿qué cosa? La venida del Espíritu Santo. ¿En qué día? El día de Pentecostés, o sea, 50 días después de la Pascua. Allí el Espíritu desciende, allí los que estaban presentes en ese día, unánimes y juntos, como nos dice, fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar de los distintos idiomas de los que estaban allí reunidos. Jerusalén era una especie de crisol de razas, un lugar, podemos decir, de donde de muchos lados venían para allí estar en aquella ciudad. Y fue un testimonio tremendo, fue contundente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba cambiando, a ver si se me entiende lo que quiero decir, estaba cambiando la residencia, porque el Espíritu Santo no era la primera vez que venía a la tierra.
De hecho, él venía en el Antiguo Testamento, se nos relata en muchas oportunidades, cuando, por ejemplo, sobre Sansón, por ejemplo, sobre David, pero no tenía residencia permanente en la tierra, sino que él iba y podía estar un tiempo y a veces irse. Por eso, David en algún momento, y sobre todo después de haber pecado, que dice: no quites de delante de mí tu Santo Espíritu. Y eso es impensable desde el momento en que el Espíritu Santo vino en Pentecostés para la iglesia y para los creyentes redimidos, porque hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y ese sello no se va a ir de nosotros, será permanente, será para toda la eternidad, por lo cual desde Pentecostés se abre una nueva instancia en el domicilio, si ustedes me permiten este ejemplo tal vez tan terrenal, pero que nos ayuda a entender. Antes el Espíritu Santo, durante el Antiguo Testamento, estaba, de hecho, Sansón era investido por el Espíritu Santo, pero a veces el Espíritu se iba, sobre todo cuando él desobedeció. David también tenía ese temor. Pero tenemos la seguridad, la certeza que desde Pentecostés el Espíritu Santo tiene como residencia, como domicilio, la tierra. ¿Por qué la tierra? Porque aquí está ¿quién? Su iglesia. Y porque Él es el verdadero, el único, vicario de Cristo. No es un título para ningún ser humano. No es ningún título que sea imputable, dado a ninguna autoridad religiosa. No existe tal cosa. El único vicario de Cristo es el Espíritu Santo, el que está acá representándolo. Tiene domicilio aquí. No será para siempre. ¿Saben hasta cuándo va a estar acá? Hasta que la iglesia sea arrebatada cuando Cristo nos venga a buscar. El Espíritu se va con la iglesia. Cosas maravillosas que nos relatan este libro de los Hechos. Podemos decir que se pueden dividir en 3 etapas el libro. 3 etapas, la primera de las cuales yo les dije que era importante ese versículo, el verso 8, testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. La primera etapa es Jerusalén, desde el capítulo 2 al capítulo 8, versículo 3. Allí tenemos la historia de la ascensión del Señor al cielo. Jerusalén como escenario de donde el núcleo cristiano más antiguo de la historia comienza a tomar forma. Es allí en Jerusalén. Allí vino sobre los discípulos el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Allí se dieron los primeros pasos para la organización ¿de qué? De la iglesia. Es en Jerusalén. Pero luego tenemos una segunda etapa, Judea y Samaria, capítulo 8, verso 4 hasta capítulo 9, verso 43. La persecución contra los cristianos, desencadenada tras el martirio de Esteban, obligó a muchos de ellos, muchos de los creyentes, a salir de Jerusalén, a dispersarse. La historia de la iglesia tiene mucho de dispersión, pero esa dispersión no es para extinción, la dispersión es para propagar el Evangelio y llegar hasta donde ha llegado en nuestros días. Gloria a Dios por eso, hermanos. Dispersarse por las tierras de Judea y de Samaria. Y la tercera etapa, que es hasta lo último de la tierra, desde el capítulo 10, verso 1, hasta el capítulo 28, verso 31. Tenemos allí Dios actuando con Saulo en el camino a Damasco, llamándolo. Por otro lado, los creyentes que habían sido dispersados a causa de la persecución que se levantó contra ellos, fueron a lugares remotos e impensados, como por ejemplo Chipre, Fenicia, Antioquía, de este modo abriendo puertas a lugares a los cuales Pablo luego llega con sus viajes misioneros, inundando, si se me permite esta metáfora, inundando todo aquel lugar, yo diría, más conocido de la historia, Medio Oriente, Asia Menor, y la civilización más avanzada de entonces, inundándolo ¿con qué? Con el Evangelio del Señor Jesucristo. Los viajes misioneros de Pablo.
muy interesantes para poder ver, para poder ir analizándolos. Ustedes los pueden hacer en sus casas. No sé si vamos a tener tiempo para que se pueda ver en detalle, pero hay mapas que nos pueden ilustrar todos los puntos que tocó Pablo, llegando hasta lo más lejos que llegó, que fue a Italia, pero ya esto fue después del tercer viaje, cuando es el viaje final hasta Roma. Pero a su paso marca el nacimiento de nuevas iglesias, siendo el fundador, aunque los fundamentos están sobre el Señor Jesucristo. Pablo llevó y llenó el Evangelio a lugares remotos. No estamos hablando de lugares donde había jet para viajar, ¿cierto? O tren de alta velocidad. Estamos hablando donde había que hacer sacrificios enormes. Pero Pablo siempre tenía presente de que él no era un Robin Hood o alguien que no tenía que rendirles cuentas a nadie. Por supuesto que al Señor lo hacía en primer lugar, pero también a la iglesia encomendante. Y allí, desde Antioquía o desde Jerusalén, Pablo iba y volvía. Y cuando volvía, ¿qué hacía? Les rendía cuenta. Hermanos, qué bueno que es rendir cuentas, ¿no? A los hermanos, por supuesto. A Dios, obviamente, que lo tenemos que hacer. Pero ante Él están desnudas todas las cosas y no le podemos ocultar nada. Pero es bueno que los hermanos sepan, sobre todo cuando hay apoyo de la iglesia, como debe ser, para una obra de testimonio del Evangelio. Decir, miren hermanos, no solo rendir cuentas para decir, mirá lo que gasté, la plata que me diste, acá te traigo los recibitos, las facturas que me dieron. El rendir cuentas tenía que ver con qué se hizo, con la predicación del Evangelio, a quién se llegó, cuántos testimonios de personas que Dios cambió sus vidas. ¿Y para qué hacía esto, hermanos? Para justificar el tiempo invertido en eso. Más que nada Pablo lo hacía como cualquier otro misionero seguramente lo hace, para animar a los hermanos a decir, el esfuerzo no es en vano. El esfuerzo es grande, pero el esfuerzo es ganar almas, o tiene como resultado ganar almas para Dios. Cuando vuelve de su tercer viaje misionero, regresa a Jerusalén y allí es apresado en el templo. Lo tenemos relatado en los últimos capítulos. Y estos últimos capítulos describen con especial detalle los incidentes que tuvo el viaje de Pablo. Es muy interesante porque hasta tiene datos de la navegación, para quien le gusta esto, los incidentes que llevaron a Pablo hasta aquel lugar donde él pidió comparecer. ¿Se acuerdan? Apeló a César, porque ya en Jerusalén no había más nada que hacer, todos le acusaban, obviamente sin tener un testimonio creíble, verdadero, pruebas contundentes, lo acusaban. Y Pablo dice, acá me están acusando falsamente. Apelo al César. Y estaba bajo el imperio romano, Israel, recuerda. Así que a la máxima autoridad. Pero la idea no era obtener de Pablo seguramente el indulto de parte del César. La idea era poder llegar a lo que él quería llegar, a las autoridades. Él pidió en todas sus cartas que oremos por las autoridades, por los que están en eminencia. No importa si nos gustan, no nos gustan, si hacen bien las cosas como a veces las hacen, o si hacen mal las cosas como también a veces las hacen. Nos dice, oremos y estemos pendientes de que Dios pueda iluminarles o que ellos puedan buscar a Dios de alguna forma para tener un resultado mejor de su gestión. ¿Cuánto digo yo cada vez que pienso en estos versículos que él escribe a Timoteo? ¿Cuánto ganaría un país, sus gobiernos, si de alguna forma buscan a Dios y puedan consultarle a aquel que es sabio por sobre todas las cosas, ¿no? Y dejar de hacer tantos desaciertos, tantos desaguisados sobre los pueblos que luego finalmente son los víctimas o las víctimas de tantos errores cometidos. El mundo no busca a Dios, las autoridades que nos gobiernan normalmente no buscan a Dios, pero nosotros como creyentes y como iglesia no debemos dejar de orar por ellos, para que busquen a Dios, para que busquen sabiduría, la que desciende de lo alto, hermanos, como la que pedimos para nosotros.
Pedí sabiduría. ¿Alguno tiene falta de sabiduría? Demándesela ¿a quién? A Dios, el cual es generoso. Y pida con fe, no dudando nada. Pablo era una persona muy bien preparada, un estilo literario exquisito para la época. Pedro mismo reconoce que algunas cosas difíciles de entender, pero que algunos aprovechaban los inconstantes e indoctos. ¿Para qué? Y para acomodarla a su forma, a su manera. Pero Pablo tenía una sola cosa en mente. Yo digo, Pablo es esa clase de persona que tiene algo entre ceja y ceja. ¿Vieron? Algo que dice, yo a esto apunto. Y eso lo dice en las epístolas que escribe, porque no tengo otra cosa, otro placer, otro objetivo, otro blanco. Para mí el vivir es Cristo, morir ganancia, y preferiría estar con Cristo, como dice, lo cual es muchísimo mejor, pero Cristo, Dios me tiene aquí, y es con un propósito, y yo prosigo al blanco. Pero yendo hacia ese blanco, que es el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, encuentro una necesidad imperiosa, porque me es indispensable predicar el Evangelio, dice Pablo. Hermanos, el libro de los Hechos en esto relata y recoge lo que era la actitud del apóstol, que luego él mismo con su pluma, inspirada por el Espíritu Santo, lo deja plasmado en las cartas tan preciosas que escribió, aún desde la prisión. Aún desde la prisión. Tal vez las más exquisitas cartas las escribió desde aquel lugar, donde uno puede decir, se estaría autocompadeciendo, estaría tal vez diciendo, ¿por qué estoy acá? ¿Por qué tuve que apelar a César? ¿Por qué me persiguen? Él era un perseguidor de la iglesia, y él recuerda lo que era eso. Y él en su testimonio ante Agripa y ante Festo, dice, yo era perseguidor de la iglesia pensando ¿qué cosa? Y pensando que estaba haciendo el bien. A veces nos equivocamos como seres humanos. Pensamos que hacemos el bien, estamos equivocados. Pero Dios es sabio y Dios ve si esa equivocación no es tosudez, no es obstinación o no es maldad, y es ignorancia. Y Dios tiene misericordia cuando ignoramos, ¿cierto? No era lo mismo el pecado que uno cometía a sabiendas que aquel que se hacía por ignorancia. Y tiene Pablo allí un encuentro fabuloso con Jesús. ¿Se acuerdan? Camino a Damasco, más adelante seguramente se ha de tratar. Él iba con cartas para apresar a todos los a todos los que predicaban ese camino que a él le parecía absurdo y hereje. Y una luz del cielo de pronto lo derriba y lo hace postrar. Y dice, ¿quién eres, Señor? Y contesta la voz desde aquella luz, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar patadas contra el aguijón. ¿Qué quieres que haga, Señor? Dice Saulo, hasta ese momento llamado Saulo. Levántate y ve a tal lugar. Ya se te va a decir qué es lo que tienes que hacer. Y ojalá Dios quiera que el estudio de este libro también ponga en cada creyente, mi querido hermano que me está viendo, que me está oyendo aquí personalmente, que pueda poner ese deseo que está puesta como una semilla en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y en especial de Pablo. Esa pregunta que hoy podría flotar aquí en este lugar, tal vez un gran cartel hecho con signos de pregunta, y con signos de admiración también, para darle más fuerza a la interrogación y que diga, Señor, ¿qué quieres que haga? Qué bueno sería para la iglesia. Una pregunta así, no importa, ya somos creyentes. Pablo en ese momento no era un hijo de Dios, no tenía a Cristo como Salvador, pero esa pregunta, hermanos, nunca va a estar de más ser hecha por un creyente, aunque tengas 20 o 30 o 40 años de creyente. Señor, ¿qué quieres que haga? Trasciende hasta nuestros días las enseñanzas, el relato y la prosa inclusive tan sensible de Lucas, que nos habla de cómo Pedro, no puedo olvidarme de Pedro para ir terminando ya, cómo Pedro llevó el Evangelio a quien él pensaba como judío de que era inmundo, y tiene aquella visión, recordarán,
la visión de que cuando desciende del cielo un lienzo con toda clase de aves y de animales, y se le dice: Pedro, mata y come. No, Señor, yo jamás comí algo común o inmundo. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común, no lo llames tú inmundo. Y 3 veces hizo esto. Y Pedro, confundido, dentro de sí pensaba: ¿qué quiere decir esto? No sabía que Cornelio estaba orando para que Dios le revelara cosas que luego fue revelado a través de la boca del apóstol, pero que nos llegan a nuestros días por lo que está escrito en Hechos de los Apóstoles. Que Dios había de constituir su iglesia sobre judíos y sobre no judíos, entre los cuales estamos todos nosotros. Gloria a Dios, porque a través de él se abrió la puerta del evangelio a quienes no eran el pueblo terrenal de Dios, Israel, sino también a todo el mundo. Y en Pablo perfeccionó el evangelio hacia los gentiles. Hermanos, un libro extraordinario para seguir, para estudiar, para entender el accionar de Dios, porque esto más bien podría llamarse los hechos del Espíritu Santo, más que los hechos de los apóstoles. Estos son los hechos del Espíritu Santo, hechos a través de los apóstoles, a través de los discípulos, pero no deja de ser el poder, la presencia y la guía del Espíritu Santo, que también tiene que estar en ti. Hermano, Dios quiere en mi vida y en tu vida escribir sus hechos, hacerlos trascender, impregnarte de sus hechos, de sus actividades. Jesús comenzó a hacer, hemos leído, y a enseñar, y aún no ha terminado. Lo hará el día en que nos convoque a su presencia. Cuando toda la iglesia esté junta ya habrá terminado la enseñanza. Podremos decir: estamos recibidos, hemos egresado. Es la promoción que tanto anhelamos. Que esto nos aliente, hermanos, para que podamos ser tocados por los hechos que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas, para que muchas personas conozcan a Cristo. Jerusalén, Judea, Samaria y lo último de la tierra será San Luis, Argentina y lo último de la tierra, donde Dios nos tenga, donde Dios nos quiera poner, donde Dios nos envíe, donde Dios nos utilice. Comenzando por supuesto en nuestro propio entorno, en nuestra propia vida. Tu familia será tu Jerusalén, tu Judea, tu Samaria. Tu trabajo será más allá, y donde Dios te lleve, lo último de la tierra. Ojalá nos dejemos tocar por el Espíritu en el sentido de que Él nos guíe a toda obra buena, para honra y gloria del nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Amén.